Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Y amigos y amigas, terminamos esta semana con una entrevista reciente con Javier Andrade, un cineasta, un director de film de cine ecuatoriano que dirigió una película muy interesante sobre el terremoto hace 2 años y medio en Ecuador, que se llama 52 segundos la película. También ha hecho otras películas muy importantes como Mejor no hablar de ciertas cosas, que en inglés se llama Porcelain Horse, y fue nominada para un Oscar. Entonces, veamos la entrevista con Javier Andrade. Javier, muchas gracias. Hablemos un poquito de tu background, como dicen en inglés. ¿Dónde te criaste y qué te atrajo a las películas, al cine? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por darme la bienvenida acá. Yo nací en Puerto Viejo y viví en Puerto Viejo, Manabí, hasta los 17 años. Me fui a la Universidad de Quito y luego me vine acá a Nueva York a hacer un máster en la Universidad de Colombia en cine. ¿Por qué pasó eso? Porque desde pequeño me fascinó mucho la fuerza como medio del cine, ¿no? Cómo atrapa a la gente y la magia como del cuarto negro con la pantalla. A mí eso me sedujo. Y también porque en mi casa, mi padre es un businessman, es un señor que hace negocios, pero él nunca hablaba de negocios en la casa. Él hablaba de libros, de películas, de música que le gustaba, y creo que él tenía y tiene todavía una pasión grande por las historias. Entonces lo que yo encontré fue una posibilidad de contar historias propias, nuestras, en el cine. Muy bien. Ahora, adelantemos un poco. ¿Tienes una película actualmente y es parte del Festival de Cine Ecuatoriano? Sí, correcto. Okay. Se llama 52 segundos. Así es. Y se trata del terremoto que sufrió Ecuador hace 2 años. 2 años, sí. En parte, es una película. Cuando llegó el terremoto, cuando el terremoto golpeó al Ecuador y sobre todo a la costa del Ecuador, y yo entendí como el daño que había ocurrido en Puerto Viejo, lo que hice fue ir con una cámara a tratar de hacer un registro, a tratar de hacer algún tipo de grabación, no desde lo periodístico, ¿sí? No desde el noticiero, sino más desde la idea de lo cinematográfico. Porque sabía yo que, iba a ir tanto CNN como Ecuavisa, iban a ir todos los medios a hacer eso. Por supuesto. Pero no sabía yo si iba a hacer alguien algo más con eso. Entonces mi primer plan era hacer una película como muy, la palabra en inglés es sprawling, como muy grande, sobre todo lo que había pasado. Pero pues había una cosa muy práctica, que era que yo estaba ahí también para ayudar a mi papá y ayudar a mi familia con el negocio de ellos que había sufrido con el terremoto. Entonces eso limitó mis posibilidades de moverme. Entonces filmaba, pero terminé filmando solo Puerto Viejo. Entonces luego lo que hice fue preguntarme, ¿qué película puedo hacer que se base en Puerto Viejo? Y ahí pues pasó otra cosa, que es que yo tengo una sobrina pequeña que cumplía 3 años 2 semanas después del terremoto. Hay gente que ha muerto, la ciudad está como conmocionada, nosotros estamos muy golpeados y tristes, pero tenemos que hacer este cumpleaños para esta niña. Por supuesto. Porque no es culpa de ella lo que sucede. Y ahí había una situación muy agridulce, ¿sabes? Muy como triste y feliz de tratar de mantenerlo normal y a la vez tomar en cuenta todo lo que estaba pasando. Entonces la película se volvió como una crónica personal, desde mi punto de vista, de cómo pasaron esas primeras semanas. Wow. Eso es más o menos lo que es la película. Zonas de guerra, sí. Zonas de guerra. No estamos dejando pasar a nadie. Pero por lo menos denos vigilancia policial, que es lo que queremos. Ya se me cayó el edificio, déjeme bajar mis cosas. Y entonces él me abrazó y abrazó a mi hijo, yo lo llevaba a mi hijo en brazos y caímos al vacío. Es un poco espeluznante porque yo también estuve en Puerto Viejo 2 meses después o 3 meses. Fue en junio del 2016 que estuve en Puerto Viejo. Llevamos una ropa con mi mujer, pero fuimos con Jimmy, el camarógrafo en Ecuador, y el hermano, el cuñado de él, el hermano de la esposa de él, había perdido la mitad de su casa. Claro. Era downtown, Puerto Viejo. Sí, en el centro. Y estábamos en una casita ahí que no tenía techo ni nada, haciendo una fiesta de cumpleaños. Tenía como 7 años y mi hijo también. Y fue una experiencia muy buena para mi hijo ver todo eso. Pero bueno, hablemos de ti.
También has hecho películas de ficción. Sí. De hecho, eso es tu concentración. Mi trabajo normalmente es hacer largometrajes de ficción. Mi primera película en español se llama Mejor no hablar de ciertas cosas. Se llama Lucía. El título en inglés es Porcelain Horse, tiene 2 títulos porque nos pareció más interesante de alguna manera. Y esa película se estrenó en el 2012 en festivales y en el 2013 en salas de cine en Ecuador, se estrenó también en Colombia y se estrenó aquí brevemente en Estados Unidos. Fue una película que a mí me trajo mucha satisfacción y que fue la película más popular ecuatoriana en el año 2013. Mi madre tenía una admirable capacidad para engañarse a sí misma. Había decidido que yo era el hijo bueno y Luis el hijo malo. Y yo lo único que tengo en mi vida es la música. Necesito mi guitarra, necesito tocar. No, de hecho, cuando la dijiste el nombre en español, sí la vi. La recordaste. Era con Arauz, ¿no? Con Víctor Arauz. Con Napolitano, el papá. Salía Napolitano, era el papá, exacto. Hola, Héctor. Es una película muy querida para mí, muy especial y de la cual yo estoy muy orgulloso. Y ahora, excelente película. Muchas gracias. Sí, ahora estamos terminando, de hecho, la siguiente película de ficción que la filmamos en Quito y es una película con una actriz que a mí me parece... si no la mejor actriz ecuatoriana, de las mejores actrices del país, que se llama Anaí Honeisen, y ella hace un trabajo espectacular en esta película nueva, se llama Lo Invisible. Lo Invisible. Exacto. Esa película está ahora en postproducción y yo creo que la vamos a estrenar pues como para el siguiente año, por el otoño, más o menos en un año más. Muy bien. No, excelente, te felicito una vez más y para terminar, mencionaste que viviste aquí en New York, estudiaste en Columbia Film School y un poquito si puedes hablarnos sobre eso, ¿cómo te sentiste como inmigrante durante esos años aquí en New York? Mira, fue particular porque es una universidad muy cara, entonces las posibilidades de pagarla se dieron por parte por una beca, luego por una cosa que se llama fellowships y por una ayuda de mi papá. Mi papá me dio algo de dinero que él tenía ahí ahorrado, entonces para mí era como una responsabilidad muy grande no arruinarlo, no hacerlo mal, y eso creo que me hizo madurar y crecer mucho. Pero a la vez fue una experiencia de mucho disfrute, fue una cosa muy divertida porque había un grupo de gente, muchos de ellos de otros lados, de Asia, de Brasil, de Europa, y el grupo como de los extranjeros en la universidad era un grupo muy unido, muy interesante, y también el grupo de los New Yorkers, como que los extranjeros y los New Yorkers se unieron mucho y esa exposición a gente de diferentes culturas, con diferentes gustos cinematográficos, con diferentes referencias de cine, a mí me hizo crecer mucho y creo que de alguna manera me dio como la confianza de tratar de hacer películas en un lenguaje cinematográfico ecuatoriano. Excelente. O sea, fue una experiencia positiva. Extremadamente positiva. Extremadamente. A veces difícil, como todo. Bueno, Nueva York es una ciudad, y de eso podemos hablar 5 horas. Nueva York es una ciudad muy bella, pero a veces muy dura, que demanda mucho, en la que sobrevivir es un arte, digo yo. Pero pues si uno le encuentra el juego, la ciudad te da mucho también, ¿no? Así es. Bueno, no tenemos mucho tiempo más, pero ¿cómo puede ver la gente tu película, 52 segundos? ¿Cómo pueden tener acceso a la película? ¿Dónde está pasando ahora mismo la película? Por favor. Bueno, si van en el internet y buscan el Ecuadorian Film Festival en New York, ahí está toda la información. Pero este fin de semana la película se exhibe el sábado en el Queens Museum, me parece que en la tarde, hay una función temprano, creo que es 2 de la tarde, 3 de la tarde, y ese espacio es muy lindo, el Queens Museum, así que si pueden ir, yo creo que esa es una buena proyección. Luego de eso vamos a hacer, independientemente del festival, unos screenings el próximo año acá en Nueva York de la película, pero eso pues les iré contando más tarde. Muy bien, Javier, muchas gracias. No, gracias a ti. Te agradezco y te felicito. Muchas gracias. Toda una vida así me estaría contigo. Perdónanos y bendícenos. Somos tu hijo, mi Señor. Quizá hemos sido prepotentes, orgullosos con lo que teníamos, mi Señor.
Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman regresa en un momento.